Hablemos de este tema. Gracias, Fernando Duora, analista y consultor político. Nos regala la oportunidad para debatirlo y analizarlo. ¿Cómo estás? Buena tarde. Hola, ¿qué tal, Michelle? Un gran abrazo para ti, para tu auditorio y gracias por la invitación. Al contrario, a ti, lo que sí es que hay que poner en claro que de entrada aplicaría para dos estados que estarían en elecciones, el estado de Durango y obviamente el estado de Veracruz. No son cualquier cosa, son estados con muchísimos votantes, sobre todo el estado de Veracruz, pero lo que es cierto es que eh, pues se pueden presentar estos casos con todos los llamados que puede hacer la presidenta o también lo puede hacer Morena como partido político, sobre todo cuando se dice que es el verde el que está buscando cometer una acción de simplemente pasar la estafeta, obviamente para poder ganar espacios, poder ganar una gubernatura. Claro que sí, bueno, vamos a empezar por dos cosas que para mí son centrales. La iniciativa de nepotismo es una simulación toda vez que prohíbe una conducta en vez de regularla. Si quisiéramos nosotros combatir el nepotismo, no se trata de prohibirlo, sino de comenzar a generar mejores condiciones de competencia al interior de los partidos políticos y teniendo además de todo figuras competitivas con bases. Y en cambio, el prohibir una norma, lo único que hace es generar normas o maneras ingeniosas para darle la vuelta. Y en segundo lugar, creo que dentro de las dos reformas, la que estaba hecha para consumo de la ciudadanía era el nepotismo, porque es muy divertida, pero al mismo tiempo se nos está quitando a la ciudadanía un derecho político indispensable, la capacidad de evaluar a nuestras autoridades a través del desempeño, y eso implicaba la reelección inmediata. Ahora, dicho esto, se dice que la presidenta se vio debilitada porque se fue hasta 2030 en nepotismo. Yo lo dudaría. Es decir, la presidenta tiene una coalición y esa coalición la requiere para llegar a la mayoría calificada de votos y eso implica negociar con el verde. Ujú. Ningún presidente de la República de la época priista era un Tlatoani todopoderoso, tenía que negociar con sectores. Ahorita lo están negociando con una alianza. Y en segundo lugar, la capacidad de operación del Congreso también resiente mucho eso. Por ejemplo, un coordinador de grupo parlamentario tiene muchas herramientas para asegurar la cohesión. Una de ellas sería la coerción, pero en estos momentos también el propio Adán Augusto López gastó el instrumento de la coerción para el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra en su reelección a la CNDH. Por lo tanto, vamos a abrir estas dos partes y sobre las preguntas. Esta reforma en sí misma puede implicar un revés para Claudia Sheinbaum, no como lo pensamos. Supongamos que Morena comience a aprobar en sus estatutos que no puede una persona heredarle el cargo a otra. Pero, ¿qué pasaría si tenemos una norma prohibitiva que alguien le quiera dar la vuelta? Por ejemplo, un escenario. Un partido político local de Guerrero o de Zacatecas, que hay partidos políticos locales, Sí. completamente vendido al nombre de la gubernatura, de pronto comienza rumbo a 2026, mediados de 2026, a hacer un gran movimiento político-social para postular ya sea a Félix Salgado Macedonio o a Saúl Monreal. No está Morena metida. Tienen el control tanto Salgado Macedonio como Monreal de las estructuras de partidos locales. Y eso se va a incrementar eliminando la no reelección, eliminando la reelección inmediata. Fortaleces a los caciques. En ese sentido, de pronto este partido local comienza a hacer el movimiento y avasalla a Morena, imponiendo a Félix Salgado Macedonio o a Saúl Monreal. ¿Hay nepotismo? Sabemos que lo hay, pero no hay forma de acreditar que lo hubo. Por lo tanto, este tipo de Mm. reformas, yo creo que todas estas semanas estuvimos hablando de una reforma que es vacía, que no va a prohibir a ninguna persona, no digamos heredarle el cargo a algún familiar, sino repartir cargos a familiares dentro de su mandato, sean o no legislativos. Nos vimos con una bolita muy bonita, muy divertida, pero creo que lo único que estamos haciendo es ayudar a que Morena es un partido más inestable de lo que puede llegar a ser. Es bien interesante lo que planteas, sobre todo porque también en el debate o en el análisis se ha subido, obviamente, el qué tanto los partidos o qué tanto las cámaras obedecen a la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Hay quien también ha desacreditado que se haya pasado hasta el 2030
la entrada en vigor de lo que justamente se propone, estas iniciativas aprobadas contra el nepotismo y contra, obviamente, la reelección. Pero bien mencionas tú, estos escalas no tienen necesariamente, o aquellos de seguimiento de grupo de poder, no tienen que darse necesariamente con familiares. Hay otros casos donde, como lo dices, están ocupando muchísimos puestos en diferentes estados, en el gobierno federal, en gobiernos estatales, y que son los que hay que replantearse. En todo caso, ¿consideras que a partir de 2030 o esta iniciativa, o estas dos iniciativas, sobre todo porque, por lo que escucho, se ha desacreditado un poco, desacreditas un poco el que vaya a realmente ocurrir o haber una afectación para este 2027? ¿Consideras que para el 2030 no habrá o no se exhibirá a todos estos personajes o quedará claro que no hay estos casos de tanto nepotismo o reelección en la República? El nepotismo mezclado con no reelección va a incrementar el nepotismo. ¿Por qué todos los partidos aprobaron la no reelección? Porque a todos les conviene. Imagínate, les estás quitando a la ciudadanía la capacidad de meter algo de presión para quienes van a ser candidatos y les vuelves a devolver a los partidos políticos, partidos monolíticos, con dirigencias enquistadas y anquilosadas, la capacidad de nombrar, para ellos es un caramelo. Desde luego que hablaron de los viejos mitos de la Revolución Mexicana, cosa que están desacreditados desde hace muchos años, pero ciertamente el tema le conviene a todos los partidos. Ahora, el riesgo es, en los viejos años del PRI, había un reconocimiento de reglas escritas y no escritas que permitían la rotación de cuadros. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenía la expectativa de que la revolución les iba a hacer justicia y así funcionaba. Siempre Ujú, hubo caciques también. Aquí lo que vamos a ver es que uno, todo indica que el verse Morena se quiere guiar hacia un maximato un transgeneracional a partir de una familia. Eso es una violación a lo que hubiera sido el PRI. Y dos, si tienes un partido o tienes un Morena, que no es un partido político sólido y cohesivo, donde hay muchos liderazgos que nada tienen que ver entre sí, salvo apoyar a un caudillo y el caudillo llega a desaparecer, cada grupo va a velar por sus propios intereses y eso va a implicar aumentar el nepotismo. La pregunta es, no tanto si van a hacer nepotismo o no, que lo van a hacer, sino que tanto la ciudadanía se va a tragar el cuento de que ujú. son sus sucesores de buenos gobernantes. Ahí está para mí el reto, todo sería discurso todo sería un discurso y una noción de que las personas que entregan a parientes de cargos hicieron las cosas bien y de que las otras personas son las buenas. Fuera Es de bien, eso, la reforma en sí misma está empobreciendo nuestra democracia. es bien interesante el punto de vista que planteas, Fernando. Creo que no lo había escuchado anteriormente, pero tiene obviamente mucho sentido. Y yo en una mesa de análisis planteaba un esquema muy, también un ejemplo. Vamos a suponer, porque cuestionan mucho al hijo del presidente como operador de Morena y posiblemente un candidato para el 30. Y yo decía, bueno, y no le quita, independientemente que podemos decir lo tiene merecido, viene una familia que ha luchado por el movimiento, por Morena muchos años, pero no le quita la posibilidad o la posición de que alguien que demuestre durante el sexenio de Claudia Sheinbaum, pues esa gran oportunidad de ser candidata o candidato a la presidencia de México, pues eso, ese espacio también. Exactamente, y ese es el tema, y no nos vayamos tan hacia arriba. El hecho, por ejemplo, de que Ramírez Cuellar quiera ser candidato a la gubernatura de Zacatecas y tenga que competir con Saúl Monreal, o con alguien que deje que deje los Monreal para que le calienten el asiento en la gubernatura mientras llega Saúl. Estamos hablando de quienes van a controlar las estructuras, son quienes controlan los accesos a las candidaturas. Y eso va a generar muchos pleitos internos dentro de Morena por grupos que sientan que ya les tocaba, Ujú. que obviamente estos controles verticales les van a minar el acceso y eso pueden comenzar a obrar en contra de Morena en sí mismo. Una vez más, tenemos un grupo de políticos irresponsables que creyeron que estos arreglos iban a funcionar para siempre sin tener siquiera un mínimo aviso de perspectiva. Fernando Dora, gracias por este punto de vista diferente al que hemos escuchado toda la semana y creo que era importante subirlo obviamente al debate y permítanos estar en contacto para seguir analizando y debatiendo este tema, quedará mucho de qué hablar. Encantado, Michelle, un gran abrazo para ti y para quienes nos escuchan. Gracias, un abrazo, Fernando Duarte, analista y consultor político. Es interesante cuando volteas la tortilla, volteas la moneda o pateas el voto a otro lado y te das cuenta que efectivamente quien al final, en el caso de desocupar algunas posiciones,
no permitiendo que sigan mandándolos ahorita, pues regresan los mismos grupos de siempre. Y ese es el gran problema justamente de México, ¿no? En la política. No se ha reinventado, no se han renovado, la oposición se mantiene, sí, con menos personajes, pero al final los mismos personajes dentro de sus filas. Esa es la realidad. Es tiempo de una pausa.